Buenos días, Luciano, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia de su programa. Bueno, muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo viene la campaña, Julio? ¿Por dónde anda ahora? Ahora estoy aquí saliendo de la ciudad de Neuquén Capital hacia la localidad de Plotier, Bien, donde tengo unas actividades. bien. Eh, bueno, preparándonos, trabajando, comenzando a visitar a compañeros y compañeras en esta verdadera jugada que tenemos que hacer los neuquinos y neuquinas para tratar de que aparezca un gobierno que sea capaz de cambiar, que sea capaz de modificar el cuadro de situación social y laboral tan difícil que tiene el pueblo de Neuquén. Porque Sí. bueno, se da esta contradicción, ¿no? Por un lado pareciera que fuéramos una provincia rica porque hay petróleo, pero bueno, ese petróleo, ese gas, que sin duda es una riqueza muy grande, parece que no se distribuye bien entre la población, porque bueno, uno ve a la población con muchas necesidades. Neuquén es una provincia muy cara, los alquileres son muy caros, no hay vivienda, el trabajo que hay mucha precarización laboral, es decir, mucha gente que está trabajando, como dicho mal y pronto, trabajando en negro. Sí. Bueno, la situación social productiva de nuestra provincia es complicada. Entonces, se dan esas dos caras. Nosotros estamos del lado de la gente que está pasándola mal, que está muy complicada y que está sin perspectiva futura, y bueno, creemos que tenemos una propuesta de la mano de Ramón Río Seco, una propuesta con capacidad de transformar la provincia y bueno, salir de este destino maldito de campamento minero para ser una provincia productiva, con tecnología, con ciencia, que nos permita, bueno, desarrollarnos más allá de la frontera que nos pone siempre el vivir de un recurso no renovable como son los hidrocarburos. ¿Esos son los principales ejes de la plataforma electoral de Río Seco, Julio? El hecho Sí, de rever las regalías, por ejemplo, y demás. sí, nosotros creemos eso. Aquí hay que apropiarse de la mayor renta petrolera, apropiarse en el buen sentido, porque es propiedad, en definitiva, del pueblo de la provincia Pe- del Neuquén. ¿Pero eso Entonces, se puede hacer desde la gobernación o requiere una discusión a nivel nacional? se tiene que hacer Ah, bien. tiene que haber un gobierno convencido que lo tiene que hacer. No, es lo primero que hay que hacer. Y Claro. sí se puede, y sí habrá que conjugar inclusive con intereses nacionales. Nosotros somos parte de un país, pero se puede pensar. La renta petrolera no es solo la regalía, la renta petrolera son los salarios, salarios de la actividad, la renta petrolera también son las obras, son los servicios que las empresas tienen que montar. Hoy no está ocurriendo nada de eso. Uno va a Añelo y bueno, pobre Añelo, ¿no? Es un campamento de los más tradicionales. Este destino que no queríamos, ¿no? De ser Claro. ese campamento minero, que bueno, se amontonan un montón de gente ahí trabajando sin condiciones y que luego que se acaba el recurso, bueno, eso se levanta, todos se levantan esos galpones, se levantan esos tipos de viviendas unipersonales que se han realizado y bueno, nos queda tierra arrasada. Bueno, para que eso no ocurra hay que tener una política desde un Estado provincial que esté dispuesto, bueno, a defender a Neuquén y defender sus intereses y que esa riqueza nos sirva para construir producción que perdure en el tiempo. Seguro. ¿Qué tipo de escenario electoral imagina Julio para el 16 de abril? ¿Una elección repartida entre Figueroa, Coman y Río Seco? ¿Una elección atomizada, polarizada? ¿Cómo la ve? Yo creo que el movimiento popular neuquino va a bajar su performance electoral, que ha rondado las últimas elecciones con colectoras y todo en el 40%. Creo que eso va a bajar, creo que hay mucha disconformidad. Va a bajar por un lado, y además de bajar, se divide en dos. No sé cuánto se llevará cada uno de los dos candidatos del MPN, ¿no? Cosman o Figueroa, pero va a bajar. Y si nosotros logramos mantener los 26 puntos de la última elección, que fue la peor elección, quizás Ramón Río Seco hizo mejores elecciones antes, bueno, creo que hay posibilidades ciertas de que los neuquinos y las neuquinas en abril podamos inaugurar un nuevo tiempo político. Ah, Así ah, que bueno, sí, en esa rumbo andamos, ¿no? claro. ¿A qué votante o a qué tipo de ciudadano, si se quiere, le apunta con la campaña la candidatura de Ramón Río Seco y Ayelen Gutiérrez? Bueno, yo
primer lugar, ellos tienen seguramente un electorado mucho más amplio que el que puedo representar yo. No, yo lo que a mí respecta, yo estoy dirigiéndome fundamentalmente a los hombres y mujeres del Neuquén, que me han conocido, que son contemporáneos de mi época, de la década de los 90, de los 2000, donde luchamos para defender la provincia, luchamos para defender su constitución, bien lo hicimos, en el año 2005, cuando salimos a defender la constitución de la provincia. Bueno, ese electorado, el electorado a quien yo aspiro a representar, es al electorado de los trabajadores y trabajadoras, de los neuquinos de a pie, claro. Como se dice, ¿no? Ese es el electorado a quien yo pretendo representar, que esa gente de trabajo, los jubilados de la provincia, todos tengan representantes en la Cámara de Diputados. Julio, lo consulto también acerca de lo que se viene para el 16 de abril, pero pensando también en la posibilidad de un gobierno, que imagino que es para eso lo que están trabajando. ¿Qué fue lo que los llevó o que llevó a Unidad Popular a inclinarse por acompañar la candidatura de Ramón Rioseco y no, por ejemplo, otras posibilidades dentro del espacio, del espectro de posibilidades, como podría ser justamente la candidatura, por ejemplo, de Orlando Figueroa por fuera del Movimiento Popular Neuquino? ¿Qué los llevó a inclinarse por Rioseco? Bueno, yo creo que todos los candidatos que hay hoy, por lo menos de los tres candidatos con posibilidades, Ramón, Orlando Figueroa y Kaufmann, los tres han gobernado, entonces uno no es para darse sorpresa. Y bueno, yo ahí me inclino, y nosotros nos inclinamos, por Ramón Rioseco. Ramón Rioseco, ustedes deben recordar, la década de los 90, la provincia contrató un análisis de que se estudiara qué había que hacer con Cutralcó, sí. Pensemos, privatización sí. de YPF, se terminó el yacimiento, y bueno, y ahí una consultora que contrataron de los Estados Unidos, en definitiva su informe fue, hay que hacer un éxodo ordenado de la población. Es decir, le decretaron la muerte a Cutralcó. Luego vino la Pueblada, luego vino Ramón Rioseco y otros dirigentes, hombres y mujeres de Cutralcó, que empezaron a construir algo distinto. Y bueno, y Cutralcó está muy lejos de ser la ciudad que la habían condenado a que la gente lo que tenía que hacer de ahí es irse. Un poco dicho mal y pronto, el último que apague la luz. Sí, sí. Entonces cambió, uno va hoy, es una ciudad que es próspera, una ciudad, a mí me ha emocionado ver las viñas, ver centros de estudio, es decir, bueno, por eso creo que los neuquinos y neuquinas tenemos que darle la oportunidad a Ramón Rioseco, no por lo que dice, porque bueno, en general los políticos, lógicamente en campaña no van a decir nada que moleste, sino por lo que ha hecho, porque, te lo vuelvo a repetir, todos han sido gobierno. Bueno, entonces Ramón me parece que es el que más tiene para mostrar cosas positivas. Recién dijo los tres que tienen posibilidades. ¿Considera que Pablo Servi y Carlos Seguía, por ejemplo, no tienen posibilidades de ganar la gobernación? No creo. No, esto no implica ninguna descalificación a ellos, ¿no? Claro. Pero creo que no. No, me parece que están mucho más atrás. ¿Cree que son esas tres las posibilidades? Sí. Bien. Parece que al día de hoy, ¿no? Bueno, sí, después puede cambiar. Julio, ¿cómo sigue su agenda pensando en el 16 de abril? Bueno, esperando que en el mes de febrero se realice ya todo el trámite electoral de inscripción y bueno, ahí arrancar una campaña que va a consistir fundamentalmente en la visita a mis compañeros y compañeras de toda la provincia, a reanimarnos a esta patriada que tenemos que hacer, que es ganar las elecciones en abril. Muchísimas gracias, Julio, por su tiempo, muy amable. Gracias.